Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su presencia y por su puntualidad. Vamos a iniciar nuestra sesión por respeto a todos ustedes que entraron muy puntuales y poco a poco se estarán integrando otros participantes. Les recuerdo que damos 10 minutitos de tolerancia para no tener a lo largo de toda la sesión que estar dando entrada a los demás. ¿Ok? Vamos a iniciar esta segunda sesión de nuestro taller con el tema de características de la familia con problemas de adicción. La semana pasada vimos la adicción como trastorno de salud, ¿sí? Vimos por qué es que lo consideramos como una enfermedad, pero ahorita vamos a centrarnos más en qué pasa con nosotros los familiares ante esta problemática. Les recuerdo que estamos en un taller de prevención de adicciones básicamente, pero que vamos a incluir también algunas cosas de tratamiento, algunos datos de cuando ya tenemos la presencia de la enfermedad, para que todos ustedes puedan tener herramientas para saber cómo actuar frente a esta problemática. Entonces, bueno, quiero yo plantear una hipótesis que ahorita ustedes me dirán, por lo menos asentando con su cabecita si es cierto o no. Pienso yo que muchos estamos aquí en este taller o trabajando en el tema de adicciones o informándonos sobre este tema por varias razones. La primera, por amor genuino, ¿sí? Porque queremos a nuestros hijos, porque queremos a nuestros alumnos, porque queremos nuestra profesión, ¿sí? Amor en general a lo que nosotros estamos haciendo, como padres o madres o como profesionales. Una segunda razón sería por proteger o ayudar, ¿sí? Ya sea a nuestros hijos o a las personas con las que estamos trabajando. Puede ser otra más por evitar conflictos, ¿sí? Porque queremos estar informados y evitar un conflicto en nuestra familia, en el lugar de trabajo, evitar que una situación como la adicción aparezca en nuestras vidas, probablemente, o cualquier otro tipo de conflictos, ¿no? Relacionados con el consumo de sustancias. Otra razón puede ser la desinformación. A lo mejor muchos de los que estamos aquí no sabemos qué es una adicción, no sabemos cómo identificarla, no sabemos cómo actuar frente a esta problemática, no conocemos de las drogas, ¿sí? Y queremos aprender más. Y otros puntos son muy importantes también, que podrían ser razones por las que nosotros estamos aquí. Dice, asuntos personales no resueltos, búsqueda de sentido o adicción personal o familiar no resuelta. Yo no dudaría, sobre todo a partir de la experiencia que tenemos aquí en la Fundación, al entrevistar a las familias, al trabajar con los mismos chicos, a la gente que viene a pedir información, ¿sí? Que caer, digamos, en una problemática como la adicción tiene muchos antecedentes de fondo. Si pensáramos en general, a lo mejor que no venimos aquí por un problema de adicción, sino por otras razones, de todos modos, todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos una historia de vida. Tenemos asuntos que a lo mejor no resolvimos y que pueden tener o no que ver con la adicción, con el alcoholismo, ¿sí? Y el querer ayudar, el querer salvar a otro, el querer que no le pase lo que a mí me pasó, o porque un familiar tuvo alcoholismo y a lo mejor no lo pudimos ayudar o salvar, en fin, ¿no? Cada uno de ustedes conoce su historia. Y a lo mejor también esa es una razón por la que se encuentra en este taller o buscando ayuda para crecer más en el sentido profesional, pero también en el sentido personal. Entonces, pienso yo que estas son algunas de las razones por las que ustedes se encuentran aquí. Me gustaría nada más que asentaran con su cabecita si es así, si estoy bien, ¿sí? Ok, veo que muchos dicen que sí, que están de acuerdo con estas probables razones. Bueno, ahora, fíjense ustedes, pero estas mismas razones son por las que nosotros podríamos empezar a facilitar
un problema. El problema de adicción o un problema, ¿sí? Pueden ustedes estar a lo mejor sorprendidos por esto. Me voy a regresar a la diapositiva para que ustedes vuelvan a analizar esto. ¿Sí? Amor genuino, protección o ayuda, evitar conflictos, desinformación, asuntos personales no resueltos, búsqueda de sentido, adicción personal o familiar no resuelta. Bueno, ¿por qué decimos que estas mismas razones podrían empezar a facilitar el problema? Porque son razones que nosotros consideramos como las razones por las que la familia empieza a facilitar la presencia de una problemática. Vamos a revisar este tema de facilitación, ¿ok? Nosotros lo solemos usar, quienes trabajamos en el campo de las adicciones, hablamos de la facilitación que la familia ejerce, que la familia presenta y que hace que esta enfermedad desafortunadamente avance, que vaya progresando cada vez más. Yo nunca he conocido a ninguna familia que intencionalmente haga este tipo de cosas que vamos a ver a continuación de manera intencional o para dañar a su familia. Por eso les digo, las razones pueden ser un arma de doble filo, ¿ok? Vamos a revisar qué es lo que podríamos nosotros hacer diferente para que sean buenas razones para ayudarnos a evitar un problema y que no caigamos en el tema de la facilitación, ¿ok? Pues, la facilitación, hay aquí una definición, dice cualquier acción que impide que la persona se dé cuenta de la verdadera naturaleza y alcance de las consecuencias de su conducta irresponsable o el consumo. Si lo traduzco a términos, digamos, más coloquiales, la facilitación es como la protección que nosotros le damos al otro para que no viva las consecuencias de sus actos. O es como un colchón que nosotros le ponemos al otro para que no se caiga, para que no se golpee, para que no sienta el dolor de lo que está generando la misma persona, ¿ok? Subrayo aquí la conducta irresponsable porque si nos centramos en el tema de prevención, nosotros podríamos ser facilitadores, no necesariamente de consumo, pero sí de irresponsabilidad. Cuando estamos haciendo por otra persona lo que esta persona podría hacer por sí mismo, cuando estamos sobreprotegiendo, cuando no dejamos que el otro viva consecuencias de faltar a la escuela, de reprobar examen, de gastarse el dinero que era de la colegiatura, cuestiones de ese tipo, nosotros estamos facilitando conductas irresponsables. Y obviamente también estas nos pueden llevar al consumo, que es a lo que vamos a ir. Entonces, la facilitación es como el colchón, como la protección que nosotros le damos al otro para que no viva las consecuencias de sus actos. Ahora, ¿quiénes podemos ser facilitadores? Desafortunadamente todos desde nuestro diferente ámbito de competencia. Aquí, claro, nos vamos a centrar como familiares, pero si ustedes son maestros, si ustedes son personal de salud, si ustedes trabajan en una escuela, qué sé yo, todos desafortunadamente podríamos caer en ser facilitadores. Yo les podría dar ejemplos de cada uno de estos ambientes y cómo nosotros nos hemos topado con eso. Sin embargo, me voy a centrar más en el tema de la familia y en esta cuestión de las normas culturales. ¿Y por qué para nosotros es tan importante enfatizar esto de las normas culturales? Sobre todo con el tema del alcohol, porque es un consumo, bueno, el consumo del alcohol se ha normalizado, ¿sí? Como estamos hablando de una droga legal, la gente piensa que no pasa nada, la gente fomenta el consumo incluso desde jovencitos, fomenta el consumo en casa o permite el consumo en casa, da el mensaje de que no pasa nada. Y les decía yo la vez pasada, no vamos a satanizar y no vamos a decir que todas las personas que consumen tienen un problema de alcoholismo. Pero fomentar el consumo desde menores de edad sí nos trae serias consecuencias, ¿ok? No nada más en la ideología que los jóvenes desarrollan, sino también porque pasan cosas a nivel cerebral cuando una persona está consumiendo una droga psicoactiva adictiva, cuando su cerebro todavía no ha terminado de desarrollarse.
¿sí? Ustedes la semana pasada, bueno, quienes pudieron participar del tema para los adolescentes, hablaron justamente de la adolescencia y del consumo de sustancias en la adolescencia y compartieron un poco qué es lo que pasa a nivel cerebral, ¿sí? En cuanto al consumo. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto cambiar estos mensajes, cambiar esta ideología? Porque entonces nuestros jóvenes también van a cambiar su manera de pensar y a dejar de normalizar el tema del consumo del alcohol. Entonces, vamos a ver ejemplos muy específicos de a qué nos referimos cuando nosotros hablamos del tema de facilitación. ¿Sí? Tengo de un lado, dice irresponsabilidad u otro problema, o sea, cuando podríamos nosotros facilitar la irresponsabilidad o cualquier otro problema, no necesariamente el consumo, y del otro lado sí el consumo o francamente la adicción de una persona. Fíjense qué dice de este lado, guardar silencio cuando lo que procede es hablar. ¿Sí? Cuando en una familia no se habla de las situaciones que se están viviendo en casa y que deberían de atenderse, eso hace que el problema avance. No tiene que ser de consumo, ¿sí? Pero cuando no se habla de las cuestiones emocionales, cuando no se habla de que nos estamos sintiendo mal, que no se habla de que algo nos está molestando, que no se habla de que algo está pasando en casa, ¿sí? Porque en casa y en las familias y con las personas siempre están sucediendo situaciones. Entonces, la comunicación, esto puede hacer que se genere un problema o que la irresponsabilidad, ¿sí? De la otra persona empiece a cada vez a ser mayor. Otro es mentir a otros en cuanto al consumo. Pero si solemos para las consecuencias, si le decimos al papá que sí llegó a buena hora, cuando nosotros que sabemos que llegó muchas más horas tarde, para que el papá no lo regañe, para que el papá no se enoje, eso puede ser una fuente de un problema al ratito que va a ir en aumento y que va a ir en aumento. Y finalmente, como lo decían las razones para facilitar, lo podemos hacer por amor, lo podemos hacer para evitar un problema, pero el resultado no siempre puede ser tan favorable. Amenazar en vano. Los jóvenes está comprobado que necesitan límites, que necesitan reglas. Y cuando los padres dicen algo que no cumplen, y fijar como esta dinámica y se empieza a volver un juego. Obviamente hay de situaciones a situaciones, ¿sí? Pero cuando vamos dejando pasar pequeñas cosas, estas cada vez van haciéndose más grandes, más problemáticas. Entonces, si nosotros como padres decimos algo, es porque lo vamos a cumplir, ¿sí? Porque si no, algo más puede pasar. Responsabilizarse de lo que la otra persona debería hacer, pagar, resolver, sin importar la edad de la persona. Digo, nosotros podríamos estarle resolviendo cosas a un pequeñito, cuando ya este pequeñito podría hacer las cosas por sí mismo, ¿sí? Ya no digamos de temas, yo le hago, yo le resuelvo, yo voy a hablar, yo voy a dar la cara, ¿sí? Esto genera irresponsabilidad y esto genera otros conflictos. Y por último, dice aquí evadir los problemas que hay en casa, que tiene que ver un poco con esta primera que les decía de no hablar. Y puede uno no hablarlo, puede uno evadirlo completamente, hacer como que no está pasando nada. Hay un estudio que dice, hablando de la adicción en particular, o del consumo en particular, que en 3 años en promedio tardan los padres de familia en darse cuenta de que su hijo o de que un familiar está consumiendo sustancias. Imagínense ustedes, 3 años en promedio para que los padres de familia se den cuenta de lo que pasa en casa. Es muchísimo tiempo, en ese tiempo seguramente que ya avanzó mucho la problemática, pero si esto lo llevamos a otras situaciones, tiene que ver con este ejemplo de facilitación, ¿no? Evadir problemas, no querer ver, no querer enfrentar, no querer resolver o tener que asumir una postura.
Y esto también nos lleva a una de las razones que veíamos al principio, ¿no? Asuntos personales no resueltos. ¿Por qué? ¿Por qué yo no quiero darme cuenta? ¿Por qué yo no me atrevo a hablar de las cosas? ¿Por qué yo no me atrevo a resolver un problema? ¿Sí? Todos tenemos una historia que puede ser que nos haga tener esta manera de ser en nuestra vida, en nuestra dinámica familiar, y que se vuelva un conflicto. Ahora, si nos vamos a ejemplos de facilitación ya específicos de consumo o adicción, fíjense lo que dice, igual, guardar silencio cuando lo que procede es hablar, ¿sí? No hablar de que llegaste tomado, no hablar de que hiciste un conflicto, ¿no? Que tuvimos que ir a traerte para de donde estabas, porque tú estabas muy mal, porque estabas en muy malas condiciones. Al otro día no hablamos al respecto. Mentir a otros para proteger a una persona, pero específicamente en cuanto al consumo. Hablar al trabajo y decir es que no va a ir porque está enfermo, cuando nosotros sabemos que no es que esté enfermo, es que no ha llegado, o es que está crudo, o es que sufrió un accidente por estar consumiendo, ¿sí? Mentir a la misma familia, ¿no? Que no se entere la abuelita, que no se entere otros miembros de la familia. Y ahorita que menciono a las abuelitas, no quiero dejar pasar la oportunidad para comentarles. Muchos de los jóvenes que llegan con nosotros, sobre todo los adolescentes, ya no digo los adultos, pero sí los adolescentes, han sido jóvenes que han crecido con sus abuelas paternas o maternas o ambas, y las abuelitas juegan un papel bien importante porque les ocultan cosas, ¿sí? Los padres les ocultan cosas para que no se preocupen, para que no sufran, para que no se mortifiquen. Sin embargo, los jóvenes se aprovechan de estas abuelitas o abuelitos y del amor que les tienen, y entonces los engañan y los manipulan y se los bailan, ¿sí? Pero la familia cuando llega aquí dice que no se entere la abuelita o que no se entere la abuelita. Cuando el abuelito o la abuelita han jugado parte de toda esta dinámica, y eran los que les daban dinero y que decían pobrecito y que también se hacían cómplices de lo que pasaba con el nieto. Entonces, es un ejemplo que se me viene a la mente porque lo vemos recurrentemente, ¿sí? El otro ejemplo es tolerar repetitivamente el abuso físico, económico, verbal, sexual y o emocional. Cuando una persona está en consumo, cuando tiene un problema de adicción o de alcoholismo, y además del consumo, es abusiva en todas estas áreas, ¿sí? De la vida para con su esposa o para con sus hijos o para con otras personas en general, pero no pasa nada, es decir, la esposa no hace nada, el hijo no hace nada, nadie hace nada y esto sigue pasando y sigue pasando. El mensaje que le están dando al otro, en general, con todos los ejemplos, pues, pero no pasa nada, ¿no? Con este tiene que ser, yo voy a hacer más énfasis porque es si toma y si me pega y si no me da dinero y si aparte me dice groserías y aparte anda con otra y aparte no sé cuántas cosas más, pero yo sigo aquí, pero yo no hago nada al respecto, pero yo no le pongo un límite, pero el mensaje que le estoy dando a la otra persona es no pasa nada. Y acuérdense, estos ejemplos son de facilitación, ¿por qué? Porque hacen que la enfermedad avance, ¿ok? Luego viene otro, dice fomentar el consumo en menores de edad, y me voy también con el siguiente, permitir el abuso en casa. Bueno, no necesariamente se da de permitir el consumo de menores de edad y el consumo en casa, ¿no? Con los jóvenes, también pasa con los adultos, pero ¿por qué lo pongo como un ejemplo muy, muy importante? Hemos escuchado historias de los jóvenes que dicen, pues yo inicié el consumo con mi papá porque él me dijo que para que ya me hiciera hombre, para que supiera lo que es el alcohol, para que nadie me dijera, ¿sí? Y empezó ahí el consumo, ¿sí? Entonces, menores de edad, cada vez más todas las organizaciones que nos dedicamos a la salud tenemos claridad de que no puede haber consumo de alcohol o de sustancias en menores de edad. Enfatizo el alcohol porque, bueno, es una droga legal, sí, pero fomentar el consumo hace que al rato el muchacho crea que está bien, que es normal, y al rato tenemos un problema. Dice, permitir el consumo en casa con los jóvenes y con los no tan jóvenes. Hay gente que dice, pues mejor que consuma aquí para que no se salga, para que no se vaya con sus amigos, para que no le esté pasando, que no le pase nada en la calle.
cuando de todos modos el problema está ahí en casa y se dan los conflictos porque esta persona termina intoxicada, porque se pone pesada, porque ¿no? Ustedes saben, los que han vivido el alcoholismo, saben lo que pasa en casa o fuera de casa o donde sea que las personas estén. Entonces, se tiene una idea de que si consume aquí en casa se va a quedar tranquilo, de que no va a armar conflicto, pero al rato, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Y el mensaje es, bueno, no hay problema, el problema es que te vayas, ¿sí? Entonces mejor consume aquí en casa, pero estamos dándole vueltas a la misma situación. Otro ejemplo es rescatar a la persona de consecuencias, incluso legales, ¿ok? De consecuencias a nivel laboral, familiar, económico y claro, también consecuencias legales. Yo aprovecho para recomendarles una película que si ustedes no han visto, pueden verla porque va a ayudar, sobre todo en esto que les estoy mencionando, que se llama 28 días. Es una película de una mujer con un problema de adicción, de alcoholismo, que comete un delito bajo los efectos del alcohol justamente. Y esto pasa en Estados Unidos, porque allá se da, digamos, esta ley. Entonces, ¿qué pasa? Que a esta persona, porque comete un delito, le dan la alternativa de irse a la cárcel o irse a un centro de rehabilitación. Obviamente ella no quiere ir a la cárcel y entonces dice, yo me voy a un centro de rehabilitación sin estar convencida. Pero estando ahí, algo pasa con ella. Entonces, ¿por qué les quise poner este ejemplo? Porque nosotros podríamos generar una alternativa como esto. O sea, si nuestro familiar tiene una consecuencia y si nos vamos a lo más grave, que sea legal, nosotros podríamos ofrecer una alternativa así. Yo te ayudo, yo te saco, ¿sí? A resolver este problema siempre y cuando busques ayuda, siempre y cuando te internes, siempre y cuando te atiendas tu problemática. ¿Sí? Y seguramente en ese momento las personas van a decir que sí. Ahora, lo importante es que ustedes puedan cumplir eso. ¿Sí? Ya nos ha pasado, ya lo hemos vivido aquí en Casa Nueva, así hay personas que han ingresado, porque nosotros desafortunadamente no tenemos todavía ese recurso legal, no llegan con nosotros las personas por mandato de un juez. Y aquí llegan porque ya los corrieron, porque la esposa se enojó, porque físicamente ya están muy mal, pero no llegan por mandato de un juez. Pero nosotros sí podríamos fomentar algo de eso. Entonces, la película esta, les digo, trae algo de estos ejemplos que estamos viendo aquí. Bueno, otro ejemplo dice subirse al auto con un conductor intoxicado. La gente cuando está alcoholizada, ¿qué piensa? Yo intoxicado o tomado manejo mejor. Ustedes seguramente ya lo han escuchado. Y para todos es evidente que eso no es verdad. Pero ellos lo creen. Y si a pesar de eso, de que nosotros estamos viendo que la persona no está en condiciones para manejar, lo dejamos que se suba al auto y además nosotros nos subimos al auto con esta persona y además subimos a los niños al auto. Una vez me acuerdo perfectamente que le pregunté a una señora, ¿y por qué te subes al auto cuando él está alcoholizado si estás viendo que no está en condiciones para manejar? Y me dice, pues es que porque se va a matar. Y entonces le digo, ¿y entonces que te mates tú y que se maten tus hijos o qué? ¿Tú manejas? No, no me deja manejar. Ah, bueno, entonces ¿por qué te subes? ¿Tú crees que subiéndote tú vas a impedir que él se mate y que los mate a todos? Y me dice, no, pues no. Pero la lógica que desarrolla la persona con problemas de adicción y la lógica que desarrolla también la familia, pues desafortunadamente es esta. ¿Sí? El mensaje, insisto, es no pasa nada. Y finalmente tenemos este ejemplo que les decía que tiene que ver con esto de las normas culturales. ¿Ok? Creer que no pasa nada, pensar que son jóvenes, pensar que todos lo hacen y que todos los jóvenes consumen y que va a pasar. Entonces, eso hace que la enfermedad avance. Yo espero que les queden claros estos ejemplos y, bueno, que cada uno de ustedes piense en sus propias situaciones para darse cuenta que esto lo único que hace es que el problema vaya en aumento. Bueno, voy a pasar
Fíjense, entonces la problemática avanza, pero para mí es importante señalar que también es por la presencia de otros factores, ¿sí? Porque decíamos la vez pasada, la adicción es una enfermedad multifactorial, ¿ok? No nada más por lo que hace o deja de hacer la familia, eso quiero que lo tengan muy presente. Desde la vez pasada les decía, nosotros no queremos culpar o hacer que la familia se sienta culpable de lo que está pasando con la enfermedad, con el consumo, ¿no? Pero sí influye. Y además de esto, pues está la presencia de muchos otros factores, ¿sí? La edad de la persona, el ambiente social en el que se está desenvolviendo, ¿no? Las cuestiones emocionales que también esté enfrentando, las mismas características de la sustancia, en fin. Entonces, la problemática avanza y qué es lo que pasa con la familia. Veamos nosotros este cuadrito. A ver, voy a hacer una pequeñita pausa. Déjenme. Permítanme un segundito porque parece que tenemos aquí un problemita con la conexión. Algo pasó con tu señal. Ya, una disculpa, pero... ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, una disculpa, pero teníamos que arreglar aquí un problemita que teníamos al parecer con nuestro internet. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa con la familia ya que se desarrolla la enfermedad de la adicción? Vamos a hacer un pequeño repaso de los criterios, de los síntomas que identificamos la vez pasada de la adicción o del alcoholismo, pero voy a hacer más énfasis en lo que pasa con nosotros ahora como familiares, ¿sí? El primer criterio, el primer síntoma dentro de las personas que consumen alcohol u otras sustancias está: la vida se centra en el alcohol o droga y las ocasiones de consumo. A este síntoma recuerden que le llamamos obsesión, es decir, que las personas empiezan cada vez más a pensar en la sustancia, en cuándo consumirla, qué día, con qué dinero, en qué oportunidad, ¿sí? Pero su pensamiento empieza a girar cada vez más en torno al consumo. ¿Y qué pasa con nosotros, la familia? La vida se centra en el alcohólico o adicto y en su conducta. La familia también empieza a pensar cada vez más en qué está pasando con él, a dónde va, a qué hora viene, va a llegar, no va a llegar, si fue a la escuela, si fue al trabajo, ya son las 2 de la mañana y no llega, y ya le di el dinero y a ver qué hace con él, ¿sí? O sea, mis pensamientos empiezan a girar cada vez más en torno a esta persona. Yo también me puedo obsesionar con él, qué hace, en dónde está, a qué hora viene. Yo les pregunto a los residentes, ¿cuántas horas del día en tus peores crisis, en tus peores momentos, cuántas horas del día te la pasabas pensando en el consumo, en la droga? ¿No? Y algunos me llegaban a decir, pues 24 horas, todo el tiempo estaba pensando en mi siguiente dosis, en cómo obtener dinero, etcétera. Y si le pregunto a la familia también cuántas horas del día, aunque aparentemente estás dedicado a tu trabajo, a la escuela, a otros hijos o a otras actividades, ¿cuántas horas del día te la pasabas pensando en tu familiar? También hay familias que me llegaron a decir 24 horas al día, ¿sí? Entonces la familia también puede desarrollar obsesión por su familiar.
El otro síntoma, en el caso de ellos, es pérdida absoluta de control sobre la conducta una vez en contacto con el alcohol o la droga. Acuérdense que a este criterio le llamamos compulsión. Una vez en contacto, no pueden parar. Por eso en AA hace mucho énfasis en evitar la primera copa, ¿verdad? En el caso de la familia, ¿qué pasa? Pérdida de control sobre la conducta del otro y sobre la propia conducta. O sea, hacen todo lo necesario para que él no se vaya, para que no se salga, para que no consuma, ¿sí? Pero resulta que de todos modos el otro termina haciendo lo que él quiere. ¿Y por qué dice que también perdemos control sobre nuestra propia conducta? Porque a nosotros como familiares también nos empiezan a pasar cosas, ¿sí? Ansiedad, angustia, depresión, no dormimos, dormimos mucho, algo empieza a pasar con nosotros, ¿no? Las personas están distraídas, reportan tener dificultades de memoria, dificultades para dormir, dificultades en su trabajo porque no están concentrados, ¿sí? Pérdida de control porque también se desata la compulsión, con conductas propias, es decir, a lo mejor la comida, a lo mejor el trabajo, a lo mejor las compras, y también para con el otro. Y me dicen los familiares, es que le llamé 100 veces en una noche porque no me contestaba y no me contestaba, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, o quien lo ha vivido, estar llamando 100 veces, ¿no? A una persona que no me contesta y que ya sé que está consumiendo y que no puedo hacer más nada al respecto. O sea, también se desata locura en las familias, también se desata compulsión. Luego, el otro criterio es incremento de la tolerancia al alcohol o droga y a los problemas. Y por parte de la familia, incremento de la tolerancia al comportamiento inadecuado y al dolor psicológico. Ellos van cada vez más en aumento en consumo, pero también en comportamientos inadecuados. Y la familia cada vez va tolerando más y más y más situaciones. Puede pasar incluso que se desarrolle una tolerancia invertida, como en el caso también del alcohol, porque a veces con pequeñas cosas, con pequeños detalles, la familia explota o la pareja explota, ¿sí? Y el paciente me dice, pues es que yo ya llegué sin consumir y llegué tranquilo. Y ella ya estaba enojada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha aguantado cosas, porque ha dejado de hablar cosas, ¿no? Entonces, con poquito, la familia explota y eso le llamamos también un poco tolerancia invertida. En el caso de ellos están bloqueos de memoria o las lagunas mentales que dijimos la vez pasada, o sea que son reales, porque las drogas generan problemas también en la memoria. Sin embargo, en la familia también hay bloqueos y o minimización de incidentes dolorosos. La familia se comporta como si no se acordara, ¿sí? Como que ya no hay que hablar del problema, como que en otro momento lo retomamos, ¿sí? Entonces, se acumulan cosas y a veces hablan en momentos inadecuados, de maneras inadecuadas, porque ya explotaron. Pero antes de eso se fueron guardando, callando, minimizando, diciendo, bueno, ya pasó. ¿Sí? Y al rato otra vez se vuelve a dar una situación de problema. El otro criterio es intentos para ocultar la ingesta de alcohol o droga y el comportamiento. Y por parte de la familia dice actitudes de vigilancia y control. Un poco como el juego del gato y el ratón, ¿sí? Ellos se vuelven expertos en ocultar su consumo. Ya saben, las gotas, el perfume, el cambio de ropa, el decir que la sustancia no es de ellos, que es de un amigo, que ellos no tuvieron nada que ver, etcétera. Y por parte de la familia, pues expertos en encontrar que efectivamente están consumiendo, que sí les están mintiendo, que sí está pasando algo. Desafortunadamente, cuando la familia se da cuenta, pues no puede hacer mucho al respecto, porque no tiene muchos elementos para ser firme, para confrontar, ¿ok? Bueno, ¿por qué se da también esta situación? Porque hay un ingrediente, un criterio que veíamos la vez pasada que es muy importante y que hace que la enfermedad avance, que en el caso de ellos es negación, ¿sí? Y que tiene varias caras porque puede ser racionalización, que se proyecten, que se justifiquen, pero también en la familia pasa eso. Hay negación, hay una conspiración de silencio, la gente justifica, racionaliza
y llegamos a escuchar cosas como, bueno, es que sí, es que pobrecito, es que su papá no estuvo, es que sí, pobrecito, en el trabajo lo presionan mucho, o es que sí, estaba muy cansado, o es que sí, me pegó, pero yo también lo hice enojar, cosas de ese tipo, ¿sí? Que hace que la enfermedad vaya en aumento. Otro criterio es uso a pesar de consecuencias adversas. ¿Sí? Ya veíamos consecuencias físicas, emocionales, familiares, legales, económicas. Pero ¿qué pasa con la familia? Sigue ayudando, entre comillas, a pesar de esas consecuencias adversas. ¿Por qué ayuda entre comillas? Porque la gente cree que está ayudando realmente, ¿sí? Pero ya vimos que se llama facilitación, ¿sí? Y por último está el síndrome de supresión, que decíamos que es diferente para cada persona y de acuerdo a cada sustancia, y que puede ser muy severo, que la gente podría llegar a morirse, ¿no? En algunos casos por el síndrome de supresión. Pero con la familia también pasa un síndrome de supresión. ¿Por qué? Porque la persona y su conducta y el caos se vuelven como la droga para la familia, ¿ok? Entonces, ante su presencia están mal, pero si no está, también están mal y también tienen problemas. Les pongo un ejemplo muy típico, cuando llegan aquí con nosotros y se internan, obviamente pues la familia está inquieta, no sabe de su familiar, no sabe qué está pasando con él, piensa que es un anexo, piensa que lo pueden maltratar, en fin. Entonces la familia se angustia. Y tenemos aquí llamadas diarias de ¿y cómo está? Y si está durmiendo, y si está comiendo. Cuando se les da informes a las familias y tratamos de tranquilizarlos, bueno, como que lo aceptan un poquito, pero cuando yo les pregunto, ¿y cómo está usted? Ahorita que su familiar está aquí internado. Ah, no, pues yo sí no estoy comiendo, yo no estoy durmiendo, estoy angustiada todo el tiempo, sueño con él, pienso que ya se va a escapar, ¿sí? Entonces también están viviendo un síndrome de supresión. A nivel físico y a nivel psicológico pasan cosas con la familia, ¿ok? Ahora, yo les estoy poniendo todas estas situaciones que pasan con la familia y quiero aclararles, pensamos que todas estas situaciones la familia las está viviendo, lo voy a decir así, en seco, ¿no? Porque la familia no está consumiendo ninguna sustancia, o sea, el que está consumiendo es la persona que tiene un problema de adicción. Se supone que la familia no, pero toda esta problemática se hace todavía más severa si en la familia, aparte del residente o de la persona que aparentemente es el que tiene el problema, hay otro miembro en la familia que también tiene un problema. O a veces estos mismos miembros de la familia, por todo esto que están viviendo, toda esta angustia, toda esta depresión, toda esta ansiedad, empiezan a desarrollar sus propias adicciones. Nosotros, sin mentirles, hemos llegado a tener familiares, esposas, madres, sobre todo, que por toda esta angustia en algún momento fueron con el médico y el médico les recetó pastillitas, generalmente benzodiazepinas, y al rato resulta que tenemos familiares que tienen un problema de adicción a las pastillas, ¿sí? Y que han vivido deprimidos durante mucho tiempo y que se la han vivido consumiendo pastillas durante mucho tiempo y que al rato hasta el residente les robaba también esas pastillas, ¿no? Porque son medicamentos adictivos. Y entonces el problema se complica todavía más. Hemos tenido situaciones con personas que para acompañar, digamos, a esta persona que está en consumo y que no para, se han puesto a consumir también con él. Y entonces al ratito ya tenemos no nada más a una persona con un problema de adicción, sino que tenemos a dos dentro de la familia. El caso es que esta situación, que ya de por sí es complicada, podría complicarse todavía más. Y es importante que nosotros podamos atender eso. En resumen, la familia también se enferma. Todos los miembros de la familia también se enferman, todos los miembros de la familia también necesitan ayuda, ¿sí? Y es importante que busquen esa ayuda para sí mismos. Yo me atrevería a decir, todas las personas que llegan aquí con nosotros llegan buscando ayuda para el que está consumiendo, pero no ayuda para mí como mamá, para mí como pareja,
¿sí? Y si no quiere, les ofrecemos la alternativa de que podríamos también apoyarlos a ellos, de que hay grupos de ayuda mutua para que ellos se sientan acompañados, para que ellos aprendan sobre la enfermedad, para que ellos también tengan orientación de lo que podrían hacer diferente. Y a veces la familia no escucha y no entiende y dicen, yo quiero ayuda para él. Y si él no quiere la ayuda, pues entonces voy a ver qué más puedo hacer. Pero queremos transmitirles este mensaje, ¿sí? La familia también se enferma y por lo tanto la familia también tiene que buscar su propio proceso de recuperación. No nada más es el que está consumiendo. Y bueno, con esto cerraríamos esta parte de la presentación y pasaríamos al tema de las preguntas. Ok, déjenme, a ver, dejar de compartir. Bueno, pasaríamos al tema de las preguntas, que aquí ya me están pasando algunas, creo. ¿Qué programas tienen para las familias? Dicen. Bueno, cuando un residente ingresa con nosotros, a la par hay un programa de tratamiento familiar, tanto en el caso de los adolescentes como en el caso de los adultos. Sí, la familia empieza a recibir en automático también terapia en grupos terapéuticos. Los canalizamos también a grupos de ayuda mutua. Desafortunadamente ahorita por la situación de la pandemia los estamos atendiendo, pero de manera virtual, y como muchos otros grupos están sesionando, ¿sí? Por esta vía de Zoom, pero tienen ellos su tratamiento en paralelo. Y hacemos pues, lo que podemos, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Entonces sí se da un tratamiento para ellos. El tratamiento para los residentes también incluye en algún momento terapia con el residente, ¿sí? Previo trabajo del residente y también de la familia, porque cada uno de ellos tiene que trabajar diferentes situaciones y en el momento en que lo consideramos más adecuado, pues hay una terapia familiar con ellos. Y bueno, el seguimiento también es sumamente importante, ¿ok? Para los adolescentes, para los adultos, para nuestros residentes, pero también para la familia. Les recomendamos que sigan en terapia individual o que sigan en grupos de ayuda mutua y que sigan su trabajo porque esto es de aquí en adelante. Bueno, dice, ¿a qué edad termina de desarrollarse el cerebro humano? Supongo que preguntan esto por lo que les decía yo de que no es nada conveniente darles el consumo a menores de edad. Bueno, pues se ha hablado de 21 años, que es la edad, ¿no?, en la que termina de desarrollarse el cerebro, pero ahora han salido también estudios que dicen que hasta los 25 años todavía algunas funciones. Imagínense ustedes entonces, ¿no? Le empezamos a dar alcohol u otras sustancias a un chavito de 13 años, ¿sí? Estamos afectando el desarrollo a nivel cerebral, pero también el desarrollo emocional y en todos los sentidos. Entonces, por eso es tan importante retrasar lo más posible el consumo de sustancias para que las personas estén cada vez más desarrolladas y fortalecidas a nivel cerebral y que no estén tan vulnerables. ¿Ok? Bueno, no sé qué otras preguntas. Bueno, aquí nos están avisando de familias anónimas que están sesionando virtualmente. Qué bueno que nos dan esta información. Digo, nosotros lo sabemos, pero queremos que también lo sepan ustedes para que si alguien requiere de estos grupos de ayuda mutua, lo está haciendo Familias Anónimas y también lo está haciendo Al-Anon, ¿sí? Sesionando de manera virtual. Bueno, no sé qué otras preguntas más. Sí, ya lo... A ver, déjenme checar qué otras.
Bueno, dice, si el adicto no se quiere atender, la Fundación ayuda a las familias. Nosotros podemos apoyar a las familias haciendo lo que le llamamos una intervención, ¿sí? Para ayudar a los familiares a que ayuden a su vez a su familiar para que acepte la ayuda, ¿sí? Para que acepte el internamiento o lo que sea que esté requiriendo. Entonces se trabaja previamente con la familia y parte de este trabajo incluye, sí, la educación en todos estos temas, la asistencia a grupos de ayuda mutua, a que se den cuenta cómo ellos han facilitado también la adicción y el tema de los límites, que también es sumamente importante. ¿Ok? Preguntan también por aquí que si tenemos módulo para mujeres. A ver, para mí es bien importante aclarar esto. No tenemos por el momento un tratamiento residencial para mujeres, no porque nosotros no queramos. Sin embargo, las condiciones no nos lo han permitido. ¿Okay? En su momento lo tuvimos, hace ya bastantes años, pero nos dimos cuenta que la problemática de mujeres y de hombres, si no tenemos espacios separados, puede volverse muy, muy compleja. ¿Okay? Entonces, no tenemos ahorita las condiciones físicas para tener un tratamiento para mujeres de manera residencial, pero sí podemos atenderlas en tratamiento ambulatorio, es decir, que vengan a consulta y las orientamos también para grupos de ayuda mutua, AA tradicional o lo que requieran, pero el residencial ahorita no lo tenemos por el momento, pero no es que no queramos, quiero aclarar, es que no hemos podido. ¿Ok? Bueno, ¿qué otras preguntas? Sí. Dice, en su experiencia en México, ¿a qué edad inicia el consumo del alcohol, que es la droga permitida? Híjole, desafortunadamente los estudios demuestran que la edad de inicio en promedio ha ido disminuyendo. ¿Sí? Era de 14 años, bajó a 13 y ahorita seguramente estamos en promedio con 12 años de inicio del consumo de alcohol en los jóvenes. Y eso está desafortunadamente comprobado con lo que nosotros hemos venido viendo en Casanueva. Déjenme contarles que iniciamos nuestro tratamiento recibiendo a personas solamente mayores de edad, ¿sí? Es decir, de 18 años en adelante. Eso fue hace años atrás. Y de unos años para acá tuvimos que ir bajando la edad, al grado de que tuvimos que hacer un módulo especial para adolescentes porque además tienen otras características, porque además tienen otras necesidades, porque además tenemos que atenderlos de una manera diferente a como se atiende un adulto. Y bueno, cuando abrimos el programa de adolescentes, también el menor de pronto llegó y era de 15 años y luego ya era de 14 años y luego era de 13 años. Hemos tenido jovencitos de 11 años ya con un problema de adicción. Entonces pensemos a qué edad tuvo que haber iniciado el consumo este jovencito para que a sus 11 años ya estuviera internado en un centro de rehabilitación. ¿Sí? Pero el promedio podríamos decir que es de 12 años el consumo, el inicio del consumo de alcohol. ¿Okay? Lo cual es muy desafortunado. Por eso les digo, hay que cambiar el mensaje que les estamos dando a los jóvenes. De que es normal, de que no pasa nada, de que todos lo hacen, de que puede consumir en casa, de que para que se haga hombre, eso no es así. ¿Ok? Luego...
Dice, ¿cómo sensibilizar a las nuevas generaciones respecto a que eviten normalizar esta conducta? Bueno, empieza por uno, ¿sí? Empieza por uno, por lo que uno está transmitiendo, por brindarles otras alternativas de diversión a los jóvenes. Si nosotros les hacemos pensar que la diversión gira en torno a una botella y que solamente así se van a poder divertir, entonces no vamos a poder cambiar esta situación. Si no fomentamos actividades actividades lúdicas en las que no haya presencia de alcohol, entonces no vamos a poder cambiar esa situación. Si no atendemos nuestros propios problemas como padres o como madres, no nada más en cuanto al consumo de sustancias, porque desafortunadamente pues todos en más o menos medida tenemos algún historial en ese sentido, pero si no atendemos nuestras historias, nosotros fomentamos situaciones de estas yéndonos a los extremos. La próxima semana vamos a ver el tema de hijos adultos de padres alcohólicos, que nos parece también importante que la gente lo conozca, ¿sí? Porque si bien hay personas que por haber crecido en una familia donde hubo alcoholismo, adicción, deciden no consumir absolutamente nada, y está muy bien, pero eso no significa que por el hecho de que no consuman no tienen ningún problema, ¿ok? O sea, no de consumo, pero sí de muchas otras situaciones, de muchas otras conductas, de muchas maneras de relacionarse, ¿no? Y si no atendemos eso como padres, pues entonces estamos generando de alguna manera un problema con nuestros hijos. Nosotros cuando teníamos aquí las reuniones con los familiares de manera presencial, pero también nos damos cuenta ahorita que lo estamos haciendo en línea, muchos de los padres de familia, de los residentes que tenemos, son hijos de alcohólicos. Tuvieron antecedentes en su familia de alcoholismo y por no atender esas historias, por no atender esas emociones, por no atender esos asuntos no resueltos, hicieron cosas que desde su propia creencia en ese momento, pues para ellos fue lo más adecuado, pero resultó que se fueron al extremo y que no resultó como ellos pensaban. Entonces, por eso es importante que revisemos también qué es lo que nos pasa a nosotros. Les repito, las razones para facilitar un problema está esto, ¿no? Adicción personal no resuelta, asuntos familiares no resueltos. Entonces, hay que atenderlos. Bueno, no sé qué otra pregunta. Dice... ¿Existe alguna posibilidad de que Casanova pueda dar un taller, curso o plática para padres de familia sobre este tema dentro de las escuelas, específicamente en telesecundarias, debido a que comúnmente están ubicadas en zonas rurales en donde la población tiene muy poco acceso a información sobre el tema de las drogas? Por supuesto que es posible. Les decía yo la semana pasada cuando iniciamos el curso que originalmente este estaba pensado para darse de manera presencial y justamente con población de estas características que ustedes están mencionando aquí. Por la pandemia, por la situación que estamos viviendo, no nos fue posible, pero claro que en su momento lo podríamos hacer, ¿no? Porque sabemos que hay zonas y personas más vulnerables que otras que justamente por no tener acceso a información, la problemática pues va en aumento. ¿Ok? Bueno, dice, si son de 13 años en secundaria, plena adolescencia, lo crucial sería trabajar con la familia. ¿Y qué sería lo medular? Sí, efectivamente, trabajar con la familia y esto que estamos haciendo nosotros, pues pensamos que es de alguna manera una pequeña contribución para que los papás también se volteen a ver, para que los papás vean qué es lo que pueden empezar a hacer de manera diferente para ayudar a sus hijos, que ya de por sí están en una etapa difícil, de mucha vulnerabilidad, y no podemos controlar los ambientes a lo mejor en los que ellos están desarrollándose fuera del hogar, pero sí podemos trabajar con ellos y con sus valores y con su autoestima y con la capacidad para hablar y enfrentar los problemas. Eso claro que lo podemos hacer. Ok, ¿qué más dice?
Tiene una pregunta. Ay. Ay. ¿Qué pasó ahí? Sí, a ver si pueden hacer la pregunta. Perdón, Billy. Hablé muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Discúlpame. Tenía el audio súper altísimo. Perdón, es que me batallé para escribir. Por eso. Y me causó una pregunta. ¿A qué edad puedes hablar con los niños o a qué edad? O sea, de la prevención. De la prevención de drogas. Bueno, ahora no me van a dejar mentir ustedes, los niños cada vez están más despiertos, ¿sí? Cada vez son más inteligentes y cada vez tienen más capacidad para entender lo que pasa y para entender que, ¿no? Que el alcohol es un problema o que las drogas, en fin. Yo les recomendaría sondear también a los pequeños, o sea, ¿qué tanto los pequeños saben? Y a partir de eso, ¿qué tanta información yo les puedo proporcionar? Y no nos centremos nada más en hablar sobre las drogas. Mucho de lo que nosotros queremos transmitirles es que si nosotros nos enfocamos en la persona, en su autoestima, en que tenga valores, en que se sienta confiado, en que sepa decir no cuando lo estén presionando, eso es lo que más va a ayudar, ¿sí? Porque la información los jóvenes la tienen, no me van a dejar mentir los que trabajan a nivel escolar. La información la tienen, ya en los libros se maneja el consumo de sustancias, se maneja la sexualidad a edades cada vez más tempranas. Entonces, no es tanto hablar del problema, sino desde qué perspectiva yo la quiero atender y para qué le quiero proporcionar esa información. ¿Es realmente pensando en él o es por mi propia angustia, por mi propio miedo, por mi propia ansiedad o por cosas que me están pasando a mí? Entonces, si sondeamos un poquito qué es lo que saben los chavitos, pues nosotros a partir de ahí también podemos proporcionar información. Pero ojo, no nos quedemos nada más con el tema de la información. Nosotros le queremos apostar a la formación que le estamos dando a las personas. ¿Sí? Porque información pues se meten a buscar en internet y los chavos van a saber hasta más que nosotros, ¿sí? Entonces no es solo la información, cómo yo estoy formando a mi hijo o cómo yo estoy formando a estas personas que para mí son importantes en cuanto a valores, ¿sí? En cuanto a atender sus emociones, en cuanto a enfrentar un problema, en cuanto a contrarrestar la presión social de otros, ¿no? Que lo puedan incitar al consumo. Estas cosas son todavía más valiosas y créanme que eso no necesariamente lo van a encontrar en un libro, ¿sí? Esto es cuestión de nosotros, de nuestro trabajo, de como personas, de qué tan crecidos estamos nosotros como personas para ayudar también a nuestros seres queridos a crecer en ese sentido. Pero si nosotros no hablamos de nuestras emociones, no estamos confiados, tenemos asuntos no resueltos, ¿no? Estamos temerosos y nos vamos al extremo en situaciones, en fin, pues eso es lo que genera realmente un problema. ¿Ok? Bueno, no sé si haya más preguntas o estamos... Bueno, dice, ya vamos a cerrar con esta pregunta. Desde el contexto escolar, ¿cuál sería el protocolo para poder canalizar tanto al alumno como a su familia para que reciban ayuda? Bueno, pueden proporcionar ustedes los teléfonos de Casanueva para agendar una cita. Nada más debo decirles, el primer requisito es que el chico quiera la ayuda, ¿sí? Para que él pueda venir. Si no la quiere, bueno, pues podemos también brindar la atención a la familia, como les estoy comentando. Todo es a través de una cita. Ahorita, desafortunadamente, por la situación de la pandemia, estamos con un horario reducido, no podemos tener mucha afluencia de personas aquí en nuestras oficinas, por seguridad de ustedes y por la de nosotros que estamos aquí laborando. Entonces, todo es previa cita. Y a partir de ahí nosotros hacemos una valoración para ver realmente cómo está el joven, ¿sí? ¿Qué es lo que requiere? También debo decir, hay personas que de pronto llegan con nosotros y ya lo quieren internar, pero nosotros tenemos que identificar si realmente esta persona es candidato para el internamiento, ¿ok? No porque es un consumo, ¿no? Esporádico, ocasional, no porque fue la primera vez, ya la gente va a internar a su familiar. Nosotros tenemos que establecer que realmente esta persona cumple con los criterios, porque si no, en lugar de ayudar, estaríamos perjudicando. Y lo hemos visto,
Muchos de los jóvenes que han estado con nosotros los anexaron a muy temprana edad, escúchenme, por ingobernables. Ese fue, ¿no?, el problema para la familia. O sea, no había consumo y ya los internaron y entonces a partir de ahí, ahora sí, empezó el consumo. Y en lugar de ayudar, pues perjudicaron. Y nosotros, por supuesto que de ninguna manera podemos hacer eso. Entonces, que canalicen al joven o a la familia a la fundación, que saquen su cita para valoración y a partir de ahí nosotros los vamos orientando en el proceso a seguir, dependiendo de lo que requiera. ¿Ok? Bueno, estamos ya para cerrar nuestra sesión. Dos cositas, les recuerdo si nos regalan un minutito más para poder hacer esta encuesta que les van a presentar ahorita al final de varias preguntitas en donde solamente tienen que tomarse un minuto para responder lo que les están preguntando. Y dos, tenemos una dinámica también, bueno, de alguna manera queremos que sean parte de Casa Nueva y del festejo que tenemos. Al principio les pusieron la imagen de una obra de teatro que vamos a tener ya el día jueves, es vía Zoom, y que estamos invitando muy cordialmente a que todos participen y que se unan a esta causa. Entonces vamos a regalar un boleto para una persona. La primera persona que responda por el chat, okay, no así de que activen su micrófono y respondan, no. La primera persona que responda por el chat a esta pregunta que yo les voy a hacer. Bueno, son dos preguntas en una, ¿sí? Lo primero es, ¿cómo se llama nuestro director general? Nombre completo y en qué año se fundó Casa Nueva. Esa sería la pregunta y el primero que la responda se va a ganar automáticamente un boleto para que pueda ver y acompañarnos en esta obra de teatro, ¿ok? Bueno, pues les agradezco mucho. Que tengan todos buena tarde y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Ya están respondiendo, pero están respondiendo mal, ¿eh? Ya los vi.